Hola, muy buenas tardes. Soy Carlos Núñez Pérez. Estoy transmitiendo la ciudad más hermosa del mundo, Campeche. Campeche desde su informativo, el informativo Núñez, hoy viernes 4 de diciembre. Quiero platicarles de un tema que he visto algunos artículos en los medios de comunicación que se llama la mentira como estrategia. Esto viene a cuento por el tema de Estados Unidos con el presidente Trump, que llegó el momento en que el día de las elecciones las cadenas de televisión le cortaron la transmisión de una conferencia de prensa porque estaba hablando de un fraude cuando no había pruebas y todo fue hecho por mentiras. El presidente López Obrador, hay una medición que habla de que tiene o dice más de 70 aseveraciones no verdaderas, que son mentiras, en cada una de sus conferencias de prensa, que son un púlpito para la propaganda que se le llama la mañanera. ¿A qué viene todo esto? En Estados Unidos, el presidente Trump logró un número de votos importantes a pesar de ser un mentiroso, que se le ha comprobado que es un mentiroso, que utiliza la mentira como un instrumento. Déjenme decirles que en México también. En México también el presidente López Obrador, según los datos de él, dice que tiene un 70% de aprobación, cuando que las otras casas encuestadoras, no se sabe cuál es la encuesta del presidente, dice que tiene un 70-71% de aprobación. O sea, que es una mentira para el colectivo. Pero aún así, con el tema del cubrebocas, con el tema de la pandemia, con el tema de la economía, con el tema de la medicina para cáncer, para niños, o sea, con todos los temas, se le ha comprobado muchas veces al presidente que es un mentiroso. Hay una medición, le decía, y entonces esto provoca que se utilice la mentira como estrategia. Entonces, muchos se sorprenden, muchos analistas se sorprenden de que aún así, tiene muchos seguidores. ¿Por qué? Porque a la gente pareciera que le gusta que le mientan. ¿A qué viene todo este cuento? Bueno, pues el tema es que vienen unas elecciones el próximo 6 de junio y si hacemos un comparativo como el de Estados Unidos, la gente que no votó por Trump es porque estuvieron hartos ya de tanta mentira y tanto mal manejo de la información y del gobierno a través de mentiras. En Estados Unidos, por ejemplo, el presidente Trump es acusado de no pagar impuestos, para que tenga usted una idea. En el caso de México, por ejemplo, ayer salió a relucir un tema de que una prima de López Obrador se le adjudicó sin ninguna licitación más de 365 millones de pesos en contratos de Pemex. La señora vive en Ciudad del Carmen, entonces Felipa Obrador Olán pues, ha recibido mucho dinero con adjudicaciones directas. Y esto es algo que el presidente López Obrador siempre estuvo criticando de los anteriores gobiernos, entonces cae en lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues aquí en Campeche vemos un asunto. En el tema de Morena, que pues tienen que predicar con el ejemplo, ser congruentes con el presidente López Obrador. En este caso, hoy en Mayavisión, el programa de las mañanas con Tomás, con Oliver Pacheco y su servidor, entrevistamos a Rocío Abreu Ortiñán. Todo esto tiene que ver porque con el proceso para seleccionar un candidato o candidata de Morena para la gobernatura de Campeche, pues el senador Aníbal Ostoa le dio un descontón a los otros aspirantes que no son la hija del licenciado Sansores. Entonces, vuelve el tema de la mentira. Entonces, el senador Ostoa mintió, se lo recalcó el diputado del PT Gómez Saucedo, se lo recalcó Renato Sales, se lo recalca Rocío Abreu, y entonces nos damos cuenta que la mentira es una herramienta, una estrategia, o un instrumento o una estrategia para poder cautivar, distraer, gobernar, manipular, no lo sé, pero el tema ahí queda, que un asunto que es verdaderamente grave, que la gente que supuestamente sigue a estos políticos, los siguen a base de que los políticos hablan, profieren, aseguran por medio de mentiras todo lo que están manejando con el asunto político. Yo se lo dejo ahí de tarea, como siempre platico en este tipo de temas, el asunto de la mentira como una estrategia, a final de cuentas,
como decía en un artículo que leí por ahí de Reforma, decía Winston Churchill que la mentira puede darle una vuelta al mundo, pero aún cuando la verdad supuestamente ni siquiera se ha puesto los pantalones. Entonces, todo este tipo de cosas a mí me preocupa, de que vivamos en un mundo de fantasía, porque estamos hablando de mentiras, estamos hablando de cosas no verdaderas. Y entonces, ¿a dónde nos va a llevar este tipo de cosas? Simplemente a que esos famosos 30 millones de mexicanos que votaron por López Obrador van a ser, seguramente podrían ser rebasados por los más de 90 millones de mexicanos que no creen en las mentiras. Nos vemos mañana. Gracias.